Bienvenidos al podcast Mi Fundamento, el cual deseamos que sea de mucha bendición. Empecemos. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Mi Fundamento. Vamos a compartir hoy día un tema muy especial y muy importante. Vamos a hablar sobre la soberanía de Dios. Y para este podcast, nuestro segundo podcast, hemos decidido invitar a el pastor Marcelo Nieva desde Argentina, que tenemos el privilegio de tenerlo hoy día con nosotros. Así que démosle la bienvenida a Marcelo Nieva. Bienvenido, pastor, ¿cómo estás? Hola, un gustazo estar con vos y bueno, estar apoyándote en este momento, en esta nueva etapa y reencontrarnos, que para mí es tan valioso y tan lindo. Amén. Y bueno, el tema que hoy vamos a conversar es la soberanía de Dios. Es un tema, creo, muy importante porque genera muchas confusiones, ¿no? A veces uno lee la palabra y encuentra ciertas tendencias, ¿no?, relacionadas a las intervenciones de Dios. Y vemos un Dios que de pronto interviene de una manera y de pronto vemos que interviene de otra manera. Y es interesante, ¿no?, ver desde el punto de vista quizás teológico, ¿no?, cuál es la participación de Dios en nuestra vida finalmente, ¿no? Que a todos pues nos interesa que entendamos a Dios y entendamos las circunstancias que vivimos a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué nos puedes contar de eso, Marcelo? Bueno, muy interesante lo que decís porque yo creo que es un tema vital para la iglesia, para el cristiano, que se relaciona con Dios, porque a veces en nuestra cosmovisión de Dios, por el aprendizaje que hemos tenido, por la cultura o por otros factores, los cristianos no tenemos una idea, como decís vos, teológica y espiritual de qué es la soberanía de Dios y cómo opera, ¿no? A veces los cristianos no nos tomamos en serio el tema de conocer a Dios. Y bueno, nosotros planteamos que Dios es de determinada manera o le conocemos de acuerdo a ciertos cánones nuestros o a imaginaciones nuestras o como nosotros queremos, pero Dios no es como yo quiero, Él no es como yo lo imagino. Cuando el Señor dice que no nos debemos hacer imagen de Dios, ni en el cielo ni en la tierra, eso por ahí se atribuye a otras religiones, los cristianos totalmente evangélicos, pero eso para nosotros también. No debemos imaginar que Dios es de determinada manera, sino que debemos conocerlo como Él es. A veces conocemos una sola parte de Dios y yo voy a hablar mucho de eso porque es como he vivido la mayor parte de mi vida. Yo tenía una idea de Dios y Dios tuvo que mostrarme que Él no era como yo creía ni como yo quería, sino que Él era como Él es. Cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy, me encanta cuando Dios le dice eso. Soy el que soy, no soy el que quieren, el que creen, el que les parece. Entonces, yo creo que una de nuestras verdaderas tareas y nuestro deber es conocer cómo Dios es. Porque muchas veces el tema es que vamos conociendo cosas de Dios, pero desconocemos sus métodos. Y desconocer sus métodos también es una forma de desconocer a Dios. Yo debo conocer sus métodos, cómo Él hace las cosas. A veces el Señor nos corrige, a veces el Señor nos disciplina, a veces lo único que nos queda para seguir a Dios es nuestra voluntad. ¿Y cómo crees tú que podemos conocer más a Dios? ¿De qué manera podríamos nosotros decir, estos son los primeros pasos que yo puedo dar para conocer a Dios? Este camino me va a conducir a conocer a Dios. Qué buena pregunta. Mira, me impacta cuando el Señor le dice a Jeremías, o mejor dicho, el Señor habla a través de Jeremías, creo que por ahí por Jeremías 9, si no me equivoco, cuando el Señor le dice, mi pueblo no me conoce, y en un momento Él dice, yo quiero que me entiendan, me da mucha ternura que el Dios, creador del universo, que puede hacer temblar las galaxias, que el infierno tiembla cuando siente su nombre, diga, mi pueblo, quiero que me entienda y me conozca. Entonces Él dice que soy Jehová, eso es lo primero, el eterno, el autoexistente, el soberano de todo. No dice soy el dulce ni el nada, dice soy Jehová primero. Después dice que hago misericordia. Es verdad, es un Dios de misericordia, si no, no estaríamos ni vos ni yo acá, ni nadie. Es un Dios misericordioso. Así es. Pero después dice, y que hago justicia y juicio, o justicia y juicio. O sea, tres características de Dios.
Yo creo que Dios va tratando con nosotros. Si algo me pasó a mí en todo este último tiempo, fue que el Señor fue poniendo en mí un corazón que ame la Escritura, que ame su palabra. Su palabra en un momento fue todo lo que me quedó. No tenía otra esperanza en medio de una situación difícil que lo que Él me iba a decir. Wow. Y aprendí que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero antes tuve que ser humillado para que nada más mi esperanza sea su palabra. Nosotros siempre ponemos la esperanza en el médico, en el abogado, en el amigo, en el que sea, y cuando ya se nos acaban los recursos vamos a Dios, cuando tendría que ser al revés. Tendríamos que ir primero a Dios y después vemos lo demás. Porque el Señor Jesús dijo, estudien las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí, ellas hablan de mí. Porque hoy se vive un evangelio peligroso en el sentido del denominado on demand. Yo hoy puedo elegir al predicador que yo quiera, del rincón del mundo que yo elija, y el título de la palabra que a mí me guste. Y el Señor a veces no tiene chance de hablarnos lo que Él quiere hablarnos, porque nosotros hoy elegimos como en Netflix qué nos gusta escuchar. Y el Señor tenemos que darle el derecho que Él nos hable lo que Él quiera hablarnos. Por eso es muy importante que los cristianos, siempre que nos paramos frente a una audiencia para escuchar la palabra delante de un hombre de Dios, de un maestro, en una prédica, en nuestra pieza, abramos nuestro corazón y le permitamos al Señor, si me tenés que abrazar, abrázame, pero si lo que no necesito es un abrazo, sino una corrección, a veces el Señor nos tiene que decir, está mal lo que estás haciendo, y a veces el Señor nos puede abrazar, pero a veces el Señor nos puede corregir. Y qué importante que una persona que declara y habla de parte de Dios coincida con las Escrituras, porque muchas veces escuchamos predicadores y mensajes, pero muchas veces sus declaraciones no coinciden con las Escrituras. Y ahí es un punto muy importante, ¿no? Porque en este sistema en el que estamos viviendo, de elección a la carta, como si fuera un menú, es importante que aquello de lo que vas a alimentarte sea realmente alimento. Y previamente es hacer tu tarea en casa, conocer las Escrituras para que el mensaje tú puedas identificarlo si coincide o no con el mensaje de las Escrituras. Un hombre de Dios lo que va a hacer es confirmarte algo que Dios ya te habló antes. Eso es lo que va a hacer un hombre de Dios. Pero es como decir vos ya hiciste tu tarea, vos ya buscaste a Dios, vos ya clamaste a Dios, vos ya le pediste a Dios que te hable, vos ya le pediste al Señor que te toque, que te hable, que te muestre. Entonces, después cuando el Señor usa a alguien, solamente esa persona va a confirmarte algo que Dios ya te habló en lo secreto, en tu relación con Él, ¿no? En ese aspecto, yo creo que es muy importante algo olvidado, que son el conocer los atributos de Dios. Y entre los atributos de Dios hay muchas cuestiones, pero siempre elegimos una parte, ¿no? Yo hablo desde mi experiencia. Yo siempre quería la mitad de Dios, yo la otra mitad no la quería. Yo quería una parte de Dios, pero ciertos pasajes nunca los leí en mi vida porque no me gustaban. Por ejemplo, aquel que dice, porque el Señor no solo les ha dado el creer en Filipenses, en Cristo, sino también el sufrir por Él. Ese pasaje yo nunca lo quise, lo pasaba de largo. Cuando Pablo decía, yo quiero el poder de su resurrección y el participar de sus padecimientos, nunca lo quise en mi vida, jamás. Yo quería el poder de su resurrección y ahí ponía el freno. Justo los que queremos aceptar y no los que no. Exacto. Él es mi padre, me ama. ¿Y podrías mencionarnos algunos atributos de Dios, no para extendernos, pero sí para que podamos comprender un poco más a Dios a través de sus atributos? Claro, no quiero hacer énfasis en lo otro para poder tocar el aspecto de la soberanía, que es uno de los atributos de Dios, y todos los atributos de Dios son tremendos. Él es amoroso, Él es amor, Él es misericordioso, Él es bondadoso, Él es cuidador, es un guardián que nos cuida, y hay un montón de atributos del Señor, pero yo quiero hacer énfasis en el atributo del Señor como soberano, que esto lo podemos hasta entender bien en la teoría, pero mal en la práctica, y lo usamos cuando alguien muere. Bueno, Dios es soberano, cuando ya no tenemos más respuestas, pero si nosotros entendiéramos bíblicamente y espiritualmente la soberanía de Dios, entraríamos en un terreno de comprensión, donde podríamos ver y entender cosas que antes nos parecían imposibles de entender, y tendríamos paz. Entonces quiero hacer énfasis en este punto, si me permitís, sobre todo las situaciones difíciles. Que Dios es soberano significa que está por encima de absolutamente todo, que es dueño de absolutamente todo,
que Él decide absolutamente todo, que Él tiene poder y determinación plena sobre todas las cosas, que está por encima del tiempo y del espacio, por lo tanto Él decide sobre el tiempo, las edades, sobre toda la creación. Él es el único que decide. En ese sentido tenemos que decir que si Dios es soberano de todo, todo lo que pasa tiene una causa y tiene una razón. Esto es extraordinario, porque no hay nada que pase que no tenga una causa o una razón, ni buena ni mala. En todo lo que nosotros vemos que pasa en nuestra vida o en alguien, no pasa porque sí, hay una razón detrás. Nada sucede al azar, esto es así. Entonces, eso significa dos cosas, que o todo Dios lo determina, lo asigna y lo envía, o Dios lo permite. Son las dos causales de Dios. O Dios lo determina, una determinada situación, Él dice, yo decido que esto pase, intencionalmente voy a enviar esto, o Dios no lo envía, no lo asigna, pero sí lo permite. Y dice, bueno, yo voy a permitir que esto pase. Tenemos, por ejemplo... Eso es lo que en teología se llama activo causativo o pasivo permisivo. Exactamente, sí señor. Entonces vos fíjate, si nosotros vemos, por ejemplo, poniendo dos ejemplos bíblicos, vemos a Jonás y a Job, vemos que en la historia de Jonás, Dios prepara la tormenta, como un artesano que está preparando su arte o una persona que está poniendo la mesa y está preparando una comida. Dios prepara una tormenta, prepara y envía una ballena, prepara y envía un gusano para que hiera la calabacera, para que no le dé calor para que no le dé sombra a Jonás. Ahí vemos cómo Dios envía y asigna, pero también vemos en el caso de Job cómo Dios le permite a Satanás que toque todo. No era lo que Dios quería, pero le permite. Después eso podemos profundizar, porque muchos creen que Dios es injusto, y eso sería hermoso para hablarlo en otra oportunidad. ¿Por qué Dios lo trató así a Job? Pero en realidad hay una causa que tiene que ver con el orgullo espiritual. Y si leemos Job 29 y 30, principalmente en el capítulo 29, vamos a observar cómo Job estaba lleno de orgullo espiritual y él creía que él era prácticamente Dios. Pero si vos lees Job 29, no podés creer las cosas que él decía. El pobre me veía y sonreía, yo extendía mi mano y la gente me hacía, yo era la felicidad. Él hablaba como si él fuera Dios. Por eso Dios termina diciéndole, ¿dónde estabas vos cuando yo hice esto? Vos que decís que sos Dios. Fíjate, increíble. O sea, siempre hay una causa de por qué pasan las cosas. No me quiero meter en ese terreno, si no nos vamos a tener un podcast de 80 horas. Y podemos verlo, el tema de la soberanía de Dios, cómo Dios o todo lo asigna, o todo lo permite. En Lamentaciones capítulo 3, verso 37, donde el escritor de Lamentaciones se estima que es Jeremías, y él dice en el verso 37, capítulo 3, verso 37, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Acá nos da un panorama muy fuerte, que todo lo que le sucede al creyente está dispuesto por Dios, ya como decís vos, por su permisividad o por su decisión soberana y absoluta. Pero nada pasa por casualidad. No hay nada que pase a nuestro alrededor que sea porque sí. Qué consuelo trae a nuestras vidas poderlo ver espiritualmente y entenderlo. Dios desea que nosotros nos demos cuenta que todo está bajo su control, su providencia, su decisión, su soberanía, porque como hablamos hace un rato, a veces necesitamos compañía para que nos abracen, pero a veces lo que menos necesitamos es compañía. Necesitamos que todo el mundo nos falle para que solo nos quede Él. Como le dice el Señor a Oseas, la llevaré al desierto, cercaré sus caminos con espinos, les quitaré todos sus amores y solo les quedaré yo. Perdóname que me emocione, eso hizo el Señor conmigo. Eso hizo el Señor conmigo. Me quitó todo lo que yo esperaba, toda mi ayuda, y quedé solo y solo me quedó Él. Pero cuando le busqué a Él, encontré el Señor y me di cuenta que todo lo que yo necesitaba era el Señor. Pero previo a eso, tuve que quedarme solo. Entonces, a veces creemos que la bendición de Dios es la compañía, pero a veces lo mejor que nos puede pasar es la soledad. A veces creemos que lo mejor que nos puede pasar es tener una economía estable, y a veces lo mejor que nos puede pasar es tener escasez, porque Dios sabe qué es lo que nosotros necesitamos de acuerdo a su soberanía,
y a su trabajo minucioso a través del Espíritu Santo, que conoce nuestra mente y nuestro corazón. Él conoce nuestras intenciones más que nosotros mismos. Yo toda la vida tuve intenciones de ser conocido, pero yo no lo sabía, y yo las disfrazaba de servicio a Dios, yo puedo servir al pobre, yo puedo ayudar a los demás, yo puedo adorar a Dios y llorar frente a la gente, pero mi intención es que me vean y me aplaudan, y a veces ni yo me doy cuenta. Entonces el Señor tiene que hacerme pasar por circunstancias donde sufro vergüenza, crítica, para que yo vea cuánto amor propio tengo, cuánto soy mi propio Dios y quiero la alabanza y robarle la gloria a Dios y que sea vanagloria y que me elogien a mí, aún a través de un acorde, aún a través de una canción, también soy músico, aún a través de una prédica, y cuando alguien me dice, tú, tremendo, y me tocó esa alegría que produce en mi interior, entonces tengo que ir corriendo y decirle al Señor, Señor, te devuelvo la gloria, porque la gloria para mí es veneno, para vos es música en tus oídos, pero para mí es veneno, la gloria debe ser para el Señor. Totalmente. Entonces, Él conoce nuestras intenciones, entonces a veces nosotros le pedimos a Dios pan, pero en realidad, aunque no sabemos, lo que le estamos pidiendo es una piedra, y Él nos da el pan que realmente necesitamos. Gloria a Dios que Él no nos da lo que siempre le pedimos, sino que Él nos da lo que siempre necesitamos. Él sabe qué es lo mejor para nosotros, y Dios dispone todas las circunstancias conforme a lo que Él sabe que nosotros necesitamos. Esto es hermoso, porque ese Dios que dice la Escritura, que cuenta nuestras lágrimas, o sea, nuestro Dios, Jehová, nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra, dice la Biblia, soberano, majestuoso, extraordinario, autoexistente, el alfa y la omega, el que nuestra mente no lo puede entender. Ese Dios, que cuando Isaías lo vio, dijo, estoy muerto, estoy perdido porque vio su gloria, dice que cuenta nuestras lágrimas, las mete en un frasco y las anota en un libro. Wow. Ese dispone cada situación para nosotros. Hay algo, hay una enseñanza atrás. Hay algo, a veces de nuestras enfermedades, de nuestros dolores, de nuestras... Y ahí, claro, y ahí vemos donde encontramos en el Nuevo Testamento esta declaración tan potente, tan profunda y tan necesaria para llevarla día a día en nuestra vida, ¿no? En donde nos dice de que todas las cosas nos ayudan para bien. Claro. Y ese es el plan de Dios. Porque su plan ya previamente ha sido establecido para que aquello que es adverso a tu vida, Dios finalmente lo gira a tu favor. Pero a tu favor no quizás como tú lo imaginas, porque el terreno en el que Dios opera es el terreno del espíritu y del corazón. Pues todo el Nuevo Testamento vemos que son principalmente frutos de carácter. Claro, totalmente. Y por eso digo que, y estoy de acuerdo con vos, nosotros vivimos en una sociedad de consumo y de un exacerbado culto a la estética, a lo superficial. Entonces muchas veces caemos en el error de creer que las bendiciones de Dios es cuanto más obtenemos, pero en realidad crecemos no cuanto más obtenemos, sino cuanto más perdemos por Él y cuanto más estamos dispuestos a renunciar por Él y a tomar nuestra cruz y seguirlo. Pero a veces hay cosas que no cambian exteriormente, pero sí cambian interiormente, en el fruto del Espíritu. Y esto es clave, porque el Señor nos da gozo, o el Señor nos da paciencia, y estos son verdaderos milagros, porque esto es algo que produce el Espíritu Santo. Entonces una persona puede estar en una situación difícil con gozo. Esa persona es vencedora, esa persona es exitosa. La situación de afuera no cambió, pero adentro tiene gozo. Entonces eso es algo indescriptible. ¿Con qué pagas el gozo? ¿Con qué pagas la paz, la templanza, el amor? Esto es algo hermoso que produce el Espíritu Santo en nosotros. Entonces Dios, que sabe lo que nuestro hombre interior necesita, lo que nuestro espíritu, como decimos, necesita, que es el terreno realmente donde Dios opera, permite situaciones externas que nos traten. El peor error que nosotros podemos cometer es que nos sobrevengan situaciones de las cuales no aprendemos. Y si nosotros no aprendemos, sufrimos en vano, porque atrás de cada situación hay una enseñanza. Dios nos quiere enseñar. Yo en momentos de mucho sufrimiento le pedí a Dios que me saque de ahí, porque cuando nosotros estamos sufriendo, nos quejamos porque no queremos sufrir. Pero he tenido que aprender a decirle al Señor que en vez que me saque, que me enseñe que tengo que aprender, porque ese es el camino a salir del sufrimiento, el aprender. Esa es la correcta actitud ante Dios, porque es la misma actitud que tuvo el hijo pródigo al retornar a su padre, ¿no? Claro. Se fue primero diciendo, dame, y luego regresó diciendo, hazme. Qué importante decirle a Dios, hazme, antes de pedirle a Dios algo.
¿no? Entonces nuestra meta como creyentes debe ser siempre decirle al Señor, hazme de acuerdo a tu voluntad, hazme de acuerdo a la imagen de tu Hijo, hazme de acuerdo a tus propósitos y finalmente sea el Señor quien se glorifique en tu vida de acuerdo a su soberana voluntad. Claro, qué lindo, estoy de acuerdo. El Espíritu Santo obra en nuestra vida como el joven que se escapa de su casa creyendo que le iba a ir mejor y le fue peor. Y así nos pasa que el Señor nos disciplina muchas veces. En Hebreos 12 vemos cómo el Señor nos habla de la disciplina. Es un anexo que podríamos poner dentro de lo que es la soberanía de Dios. Cómo el Señor nos disciplina para que participemos de su santidad. A veces también creemos que es una disciplina humana, ¿no? La disciplina de Dios. Pero la disciplina de Dios es una disciplina justa, medida, que el resultado que produce es exactamente el que Él buscaba, ¿no? Claro, porque yo digo que a veces la disciplina humana a veces va cargada de frustraciones, de errores, de la vana manera de vivir que le damos a nuestros padres. Pero la disciplina del Espíritu Santo es una disciplina con amor. El Señor no nos quiere corregir, pero lo tiene que hacer. Es como mi nena que mete los dedos en el enchufe. Le digo que no, que le va a hacer mal. Vuelve a meterlo en el enchufe. Le digo, no, mi amor, te va a hacer mal. Vuelve. Tengo que buscar la forma que no lo haga más. Entonces, y a veces duele. Duele mucho. Por ejemplo, por decirte, una señorita que está enamorada, ¿no? Y ella dice, ese chico, Dios siempre manda a alguien con oficio de profeta, ¿no? Y entonces alguien en la iglesia, una autoridad, un líder, un pastor, le dice, fíjate ese chico, porque ese chico tiene mal testimonio. No, pero yo lo quiero, puede cambiar. Mirá que si vos forzás cambiarlo, no, pero yo quiero. Bueno, otro le habla. A mí me encontró testimonio, hablar con una chica, el padre no era creyente, ella se casó con un chico, el padre le decía, ese chico no te va a tratar mal. El padre no era creyente, pero Dios lo usaba el padre para advertirlo, y ahora ella me llamaba llorando, me abandonó, me trató mal, ahora estoy sola. Entonces siempre el Señor nos advierte, nos avisa una y otra vez, y nos da intranquilidad, hasta que llega un momento que el Señor nos deja y permite que el dolor nos atraviese, y ahí empezamos a llorar delante del Señor y aprendemos la preciosa lección que es mejor llorar delante del Señor que reír delante de los hombres, ¿no? Totalmente. ¿Cuál tú crees que sería la mejor decisión hoy? Si tú ves a una persona hoy día que necesita de Dios, que nos están escuchando en este momento y que están recién caminando con el Señor y que quiere empezar a conocer más de la soberanía de Dios, ¿qué consejo le darías? ¿Cuál sería la mejor decisión que pueden tomar hoy? Qué buena pregunta. Vos sabés que a veces cuando nosotros predicamos el Evangelio, desde el inicio de la predicación del Evangelio a un no creyente, nosotros le planteamos por lo general el Evangelio en función del hombre. Dios te ama, Dios te quiere, Dios te va a ayudar, te va a sanar, te va a bendecir. Después cuando la gente viene a Cristo, la familia se le levanta en contra, eso suele suceder. Suele suceder que los amigos, pero ¿qué te crees que sos pastor? Ahora te empiezan porque es una especie de persecución. Y muchas veces, como hemos planteado el Evangelio en función del hombre, muchos se desaniman. Y dicen, ¿por qué? Mirá lo que me pasó una vez. Había un hombre que nosotros le predicamos, él era de una villa miseria en Argentina, no sé, en Córdoba, no sé cómo le dicen allá, que le daba mucho trabajo a la gente, estaba conectado con el gobierno y era un delincuente. Él manejaba muchísimo dinero, pero fortuna de plata. Una vez nosotros teníamos una célula en el hogar, un hogar donde predicamos, yo empecé a predicar, y una vez llegué y había hombres armados arriba del techo de la casa, en el techo del vecino y en el vecino del frente, con itacas y fusiles, porque él le iba a pagar al barrio, porque él le daba trabajo a 300 personas en el barrio, y por si venía alguien a robar, estaba su gente ahí cuidándolo, estaba armado dentro de la casa, me escondieron ahí, yo dije, ¿dónde me metí? Ese hombre le daba trabajo a la gente, pero también tenía dinero ilícito. Cuando él se convirtió en Cristo, el Espíritu Santo le empezó a hacer ver que eso estaba mal, nadie le dijo, pero es la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. Inmediatamente que aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo empieza a trabajar, y en un momento él viene y habla con nosotros, me dice, pastor, voy a tener que dejar este trabajo. Bueno, le digo, si Dios te muestra, hacelo. Él recién estaba caminando con el Señor hace unos meses y empezó a trabajar, de darle trabajo a 300 personas, de ayudante de albañil, peón de albañil, y era un hombre de autoridad, de manejar gente, vos venís, vos andás, de manejar plata. Y en un momento, y viene un día enojado conmigo y me dice, no, yo no vengo más acá. Me iba mejor con el diablo que con Dios, me dice, ¿no? Wow.
Y yo me reía, ¿no? Pero a veces nos pasa eso exactamente. Y eso es para poner en evidencia nuestro corazón egoísta, nada más. Claro, lo que nosotros le tenemos que enseñar a la gente, que ahí quiero ir a la pregunta que vos me haces, es que yo no le hago un favor a él por seguirlo. Él no me dice, ay, por fin me seguí, ahora estoy más feliz. Al que le hace bien es a mí. Él se regocija porque es amor. Pero el que me conviene es a mí, solo a mí. Yo no le hago un favor. Él me llamó al pastorado. El pastor Leonard Ravenhill, él decía, trabajar para el Señor en la iglesia más pequeña de los Estados Unidos es más importante que ser el presidente de la nación de los Estados Unidos de América. Wow. Porque no hay nada más glorioso que el Señor te llame. Amén. Charles Spurgeon, que lo citaba hace un rato, que cuentan sus biografías, que la reina de Inglaterra una vez le dijo, era un hombre muy influyente, y le dijo, usted tiene que trabajar conmigo, yo lo necesito, si yo con un hombre con usted conquistamos el mundo. Y él le contestó, discúlpeme, estimada reina, la valoro y la respeto, pero yo trabajo para Dios. Es una honra y una gloria que el Señor nos llame, nos busque. Amén. Y tenemos que estar dispuestos a que nos toque lo que nos toque. Y si nos dejan de amar, tenemos que seguirlo a Él. Y no debemos asustarnos si en el principio de nuestro caminar con Dios las cosas se sacuden. Se sacude nuestra familia, se sacude nuestro entorno, nuestro trabajo. Ese es Dios, y el gran cambio de haber seguido a Cristo ha sacudido la tierra, como cuando el Señor Jesús moría porque iba a resucitar y la tierra tembló. Así tiembla nuestra tierra cuando el Señor nace en nuestra vida y nosotros morimos al mundo y vivimos para Él. Entonces no nos debemos asustar cuando las cosas a nuestro alrededor se sacuden. Es propio de que realmente hay gozo en los cielos. Sí, y qué paz, ¿no? Saber de que verdaderamente todo esto pertenece a un Dios que finalmente está en absoluto control de nuestra vida. Y ese mensaje, creo, trae paz de saber que tenemos a un Dios de nuestro lado permanentemente, con todo su paquete de beneficios, con todo su paquete de justicia, con todo su paquete de enseñanzas y todo lo que Dios representa y es. No el Dios de mi imaginación, no el Dios que yo creo, sino el Dios que nos enseñan y muestran las Escrituras. Todos sus atributos hechos uno para nosotros. ¿Cuál sería, pastor, tu último mensaje para todos los que nos están escuchando a través de este segundo podcast? Quiero decir esto, verdaderamente Dios está activo, cuidándonos, sabiendo qué necesitamos, pero a veces nosotros solo vemos las circunstancias y vemos a los hombres y nos cuesta ver que Dios está obrando. Entonces la palabra dice que reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos. Esto viene de ti y lo acepto. Yo he tenido que aceptar ser vituperado y he tenido que aceptar que me insulten y he tenido que aceptar situaciones y decir, Señor, acepto tu mano. Y como decías bien recién vos, esto trae una paz tremenda porque trae comprensión de las circunstancias. Mucha de nuestra ansiedad está íntimamente ligada a la falta de percepción y de entendimiento de la soberanía de Dios. Ahora lo único que nos va a traer consuelo en este momento es que por algo, ya vamos a entender algún día el por qué. Ahora por algo Dios lo permite. Yo le alabo porque por algo esto está. Cuando Juan, el gran hombre que se preparó 20 años en el desierto, se consagró, fue un hombre tremendo que vivió sufriendo por el Señor, vivió una vida de abstinencia por el Señor, de vivir apartado con un mensaje hasta que el Señor le dijo, este es tu momento de hablar. Y él habló del Señor como nadie habló, sacudió una nación entera, pero llegó el día en que él iba a la cárcel y él ya no entiende qué le está pasando. No creas que yo soy el enemigo, no pienses porque yo te amo, estás ahí porque hay un propósito, pronto vas a estar en el paraíso y vas a entender el porqué. Que aquel día, dice Apocalipsis, serán recompensados los profetas. Acá hoy hay muchos profetas condecorados, con lujo, tele y gloria, pero la Biblia dice que a los profetas no van a ser condecorados en la tierra, sino en aquel día. Y a veces nos pasa eso, que nosotros vamos a la cruz que el Señor nos da con mala gana y con queja, y el Señor Jesús dice, la copa que mi Padre me dio, no he de beberla, y a veces no tomamos la copa que el Señor nos manda. Entonces, que reconozcamos su mano, que alguien hoy pueda ir y orar y agradecer a Dios por aquello que hace un tiempo le hacía llorar, por aquello que es incomprensible. A veces permite sufrimientos para cambiar, como decías vos, nuestro carácter, generar empatía con el que sufre, porque tiene que ver con nuestro propósito también. Entonces podemos decir, como dijiste vos ciertísimamente, que
que los que Él ha llamado, ha destinado, conforme a su propósito, todas las cosas les ayuden a bien a los que aman al Señor. Amén, amén. Así es, así es. Bueno, creo que este mensaje que nos acaba de entregar Pastor Marcelo ha sido un mensaje fuerte, potente y directo a nuestro espíritu. Así que te damos gracias, Marcelo, por estar con nosotros. En verdad ha sido un tiempo de mucha edificación, conversar de la palabra de Dios, aclarar estos puntos y que seamos llenos de toda la revelación de Dios este día y todos nuestros días. Gracias por estar con nosotros, Marcelo, y vamos a estar orando por tu ministerio, por tu situación en Argentina. Desde aquí, desde Perú, nos unimos en oración. Nada sucede en lo terrenal si no sucede antes en lo espiritual. Y ya hemos vencido en lo espiritual. Cristo ya nos ha dado la victoria. Y esa situación, esas circunstancias, tienen los días contados, tiene su fecha de caducidad y nos gozaremos junto a ti, Marcelo. Pastor, muchas gracias por estar con nosotros y esperamos encontrarnos nuevamente, quizás en un nuevo podcast en un futuro. Dale, estemos conectados que esto está bueno. Te quiero muchísimo, te mando un abrazo a vos y a toda tu audiencia. Un abrazo, Marce, gracias. Bendiciones. Hemos presentado Podcast Mi Fundamento. Gracias por conectarte. Si deseas mayor información, síguenos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram como Mi Fundamento.